Estamos en San José, me estoy encontrando en la calle con otra señora Nove Buglé que viene desde Panamá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, madre? Es que quiero hacerle esas preguntas para ver cómo les ayudamos. ¿Cómo es que se llama usted? Paula. ¿Cómo? Paula. Doña Paula, ¿de qué región es? ¿Del Ajero? ¿De San Juan? De Costa Rica, de Limón, por ahí. Bueno, nosotros sabemos que eso no es verdad. Necesitamos que nos diga la verdad porque necesitamos ayudarla, por favor. Bueno, usted es de Panamá, lo que queremos saber qué es lo que está pasando en Panamá, por qué es que ustedes vienen a pedir. ¿Qué está pasando en Panamá? Yo no sabía hablar bien español. ¿No sabe hablar español? Sí. Ajá. ¿Y cuándo vino? Ayer. Ayer. ¿Y esa es la primera vez que viene a Costa Rica? Sí, yo vine a conocer por aquí. ¿A conocer? Ustedes están por ahí, como yo vine por ahí. ¿Pero de qué región es usted? Yo no te dije. ¿La policía la ha molestado? Pero donde yo ando solita no molesto, un bebé sí se está molestando. ¿Al bebé sí lo está molestando? Sí. ¿Qué le dijeron? Pero no quiere ver un bebé por aquí. ¿Quién dijo? ¿La policía? Se le quita, le mando, se llevo. ¿Se la llevaron? Sí. ¿Se llevaron a la niña? ¿Cuándo? Ese pasado ya. Por eso yo estaba ando solito por aquí. ¿Pero eso cuándo pasó? ¿Qué pasa ya? Pasado pues. ¿En el pasado? ¿Y se llevaron a la niña? No. ¿No se la Eso quitaron? pasa tiempo ahí. ¿No se la quitaron? Ahora yo no traigo niños. ¿Ahora no la trae? Sí. Pero antes sí le dijeron que... Sí, antes yo traje, ahora yo no traigo. Por favor, díganos de qué región es usted porque necesitamos hablar con la gente de la comarca, sus dirigentes, para que sus dirigentes les ayuden. ¿De qué parte es de Chiriquí? Por ahí. ¿El Alto? Sí. ¿Usted es del Alto, en Panamá? Sí. Sí. Ok, ¿cuántas vienen con usted? ¿Cuántas señoras? Abuelita está ayudando al suelo. ¿Está solita? Sí. ¿Y cuándo se va a ir? 2 semanas por ahí. En 2 semanas. ¿Necesita recoger la plata para el tiquete, para devolverse? Ah, sí. Ajá. ¿Y en qué hotel está? ¿A dónde está? ¿En el Hotel Corobici? Por ahí. Por ahí. ¿Alguien te ha molestado en estos días, en este momento? ¿Te han molestado a alguien? ¿Te han dicho algo? No. No. Ajá. Y las otras señoras allá en Chiriquí van a venir. ¿Usted cree que ellas vengan? Otras vienen para Costa Rica. Vienen. Ajá. ¿Por qué vienen a Costa Rica? ¿Por qué digamos, qué pasa en Panamá? Es lo que nosotros queremos saber, qué está pasando allá, por qué ustedes vienen aquí. Allá la situación, yo quiero saber qué pasa con sus gobernantes. Usted sabe que doña Silvia es la cacique, ¿verdad? La cacique ha ido a su territorio a visitarlos. La cacique ha ido a visitarlos a su territorio. No. Oh. Bueno, su hija es la señora que tiene el niño, yo creo, ¿verdad? Yo no es mi hija mía. ¿No es tu hija? Sí. Ajá. Es que ella tiene mi número de teléfono por cualquier cosa, si les hacen algo, ya es para que me llamen, pero la policía las ha molestado. Ah, yo no sé, ella está por ahí también. Está por el otro lado, pidiendo plata. Ajá. Y ¿qué más? No sé, es triste tu situación porque yo lo que quisiera saber por qué es que venís, qué es lo que está pasando en Panamá, qué pasa allá. ¿Ustedes tienen alguna organización que les ayude? Sí, está ayudando. Sí, ¿quién? ¿Cómo se llama la organización que les ayuda? La comunidad tiene jefes, tiene caciques. ¿Cómo se llaman? Se olvidó el nombre. Pero sí hay un cacique. Sí. ¿Es un hombre o una mujer?
¿No sabes? No. Ajá. ¿Y cuál es la ayuda que ustedes reciben de los caciques? ¿Cuál es la ayuda que reciben? Bueno, digamos, vos tenés tierra para sembrar. Sí. ¿Y qué sembrás? Yo siembro frijoles, maíz, a veces tomate, frijol, maíz también, ñame. ¿Y cómo están las cosechas de los frijoles? A veces no va a servir nada, a veces se coge bastante. Y digamos, si la semilla no está buena, ¿quién te ayuda a conseguir más semilla? Bueno, nosotros mismos tenemos que comprar. Por eso necesitas dinero para comprar la semilla. Ajá. ¿Y cómo haces para comprar la tela para la nagua? Nosotros mismos tenemos que trabajar para conseguir tela, para comprar para hijas, para comprar para niños. ¿Y en qué trabajas? Trabajando, sembrando frijol, maíz por ahí, arrozales por ahí. ¿Pero quién te paga? Nosotros mismos vendiendo. ¿A dónde? De David. ¿Van hasta David a vender? Sí. Ajá. Entonces, pero solamente cuando está la cosecha. Sí. Cuando ya no hay cosecha, ya no hay plata. Sí. Y digamos, ustedes venden artesanías, venden agua o chacra. Yo tengo, pero yo no traje. ¿Vos tenés? Sí. Ajá. Sí, porque tampoco puedes vender aquí en la calle, te lo quitan. Pero ¿qué pasa allá en Panamá? ¿Se vende poco o mucho esa nagua? Se vende mucho chacra y tela también. ¿Sí se vende bien? Sí. Pero entonces, ¿por qué venís a Costa Rica? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Venís a probar suerte, a ver qué pasa aquí? Sí, van a tocar suerte y no voy a averiguar por aquí. Sí, viniste a ver, eso es lo que yo veo. Las otras señoras también vienen a ver qué pasa. Sí, porque también necesitan ayuda de otra manera, me imagino. No saben cómo conseguir más dinero y pues sí. El problema es que estas calles están muy peligrosas para ustedes. Yo sé todo también. Sí, porque lo bueno es que ustedes les digan allá a las otras señoras que mejor ya no vengan aquí a Costa Rica porque el PANI les quita a los niños y no hay niños, digamos, ahorita Xiomara, no sabemos ni a dónde está Xiomara. Y la policía las está molestando porque ya nos han dicho que hasta les están pidiendo plata para que puedan pedir dinero. Aquí es muy peligroso, la verdad. ¿Y esos hoteles, en cuál hotel estás? ¿En el Hotel Corobicí o en el Moderno? Por sí. ¿En el Corobicí? Ah, bueno, con don Álvaro ahí. Sí. Ah, por dicha, porque el otro hotel no es tan bonito. Y ahí también corren un poco más de peligro. Sí, esa es la primera vez que venís a Costa Rica. Sí. ¿Y vos conoces Panamá? Panamá Centro, la ciudad de Panamá. Sí. ¿Conoces? ¿Sí has ido? ¿A Panamá Centro? Sí. ¿A qué? Es que he escuchado el caso de señoras que no conocen Panamá Centro, pero sí conocen Costa Rica. Se han aventurado aquí primero. Sí, que a veces la gente viene a cuidar por aquí, un bebé por aquí, yo no soy así. Bueno. Tiene que centro en Panamá y tiene que venir a cuidar por aquí. Así yo no soy. Sí, no te entendí muy bien. ¿Me puedes volver a repetir eso, por favor? Es que hay gente que viene aquí a Costa Rica, pero que no conoce Panamá. Sí. ¿Usted conoce Panamá Centro allá? Panamá. Ajá. De David Regional o Valdía sí yo conozco. Pero la ciudad de Panamá no. No. Ajá. ¿Ves? Sí. ¿Y hay algunas mujeres que van a pedir plata allá a Panamá Centro? A veces, ¿quién pide también? Sí, el que quiere pedir. El que está dando por aquí un poco hace no para Panamá. Vos sabés que antes aquí habían unos hombres que traían a las mujeres y las ponían a pedir. ¿Sabías eso? Sí, yo sabía eso. Que unos hombres, eso. ¿Y esos hombres quiénes son? Yo no sé ese también. Pero esos hombres son Novebuglé. Sí. Son indígenas. Pero serán los esposos de ellas o no, o familiares. Yo no sé familia, yo no sé también.
No sabes. Sí, bueno, ellos los has visto por aquí, tal vez, o allá en Panamá. ¿Los has visto? Que ponen a las mujeres, entonces ellos le dicen a las mujeres, siéntese ahí y cuando ya te den la plata, después nosotros nos quedamos con la plata. Eso sí, ya ¿sabías de eso? A veces sí sabía. Sí. ¿Vos viniste sola o alguien te mandó? Yo, Ajá. Yo ven sola. ¿Cómo? La niña, los dos están en el colegio, los 4 están en la primaria. Yo no puedo, ¿qué va a dar para alimentar mañana? Pero yo vengo un rato por aquí. ¿Tenés 4 hijos? Sí. ¿Todos en la primaria? Sí, andan 2 colegios y sí, andan en primaria 3 también. Y entonces necesitas un poquito de plata para ayudarles. Sí. Ajá. Allá, entonces además de que vendes el arroz, ¿vendes arroz? ¿Qué más vendes? Frijoles, maíz, a veces yo vendo ñami o estoy por eso. Y ahorita ya vendiste todo, ya no tenés Sí. plata. Sí, tienen un poquito para mantener la hija y la hija ¿Y tu marido? está trabajando también en la casa. Sí. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tendrás? ¿No sabes? No, yo no sabes. Sí. Bueno, ¿cuál era su nombre? Paula. Paula. ¿Y qué apellido? Ayla. Doña Paula, muchísimas gracias por esta información. Yo quisiera que por favor le dijera a las señoras allá que ya no vengan, que aquí es muy peligroso. Ojalá que esta sea su última vez que venga a Costa Rica.